grabación para que quede grabada la sesión. Bueno, hoy Hilario Robledo nos va a dar una clase de todo lo que es la física, lo que son los láseres principalmente, los distintos tipos de láser y para qué, cómo se utilizan. El doctor tuvo un accidente, entonces no puede estar físicamente, estuvimos grabándolo hasta hace un rato y la idea mía es, pues la charla es muy técnica y la idea mía es, mientras va avanzando en los distintos temas, frenar, explicar un poco de qué se trata el tema y continuar y que hagamos una clase dinámica, que el que quiera levantar la mano, frenamos, freno el video y consulta porque hay muchos temas que quizás son bastante avanzados, van a haber muchas fórmulas que quizás hasta el segundo año no las utilicen o en el tiempo no las utilicen, pero sí está bueno tenerlas presentes para entender la relación que hay, ¿no? Una fórmula que me hable sobre el tamaño del objetivo y saber que es el objetivo más grande, voy a necesitar un pulso más largo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo y repasando a través de la clase. Todos ven que hay un video por comenzar, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, yo voy a iniciar el video y voy a ir frenando a medida que pase los temas el doctor. Voy a cerrar acá y voy a poner... Si pueden todos, apaguen el micrófono, así no interfiere con la clase. No se escucha, Pablo. Puede ser porque haya cortado yo el video. A ver, de nuevo. Ustedes me dicen. Hola, aquí buenas tardes. Mi nombre es Hilario Robledo. Soy, una breve presentación, licenciado en Medicina y Cirugía con la calificación de medio D sobresaliente, doctor en Medicina y Cirugía, de apto cum laude, especialista por el sistema de 5 años en cirugía general y bueno, miembro, soy hice la American Board de cirugía en láser que les animo a ustedes, es mediante sano y mediante mucho estudio para conocer la ciencia del láser. Entonces, yo les voy a hablar de un tema árido, porque no son, otra vez será de casos clínicos que son mucho más bonitos para que vean los cambios. Y hoy es la ciencia fundamental del láser y la integración con los tejidos y la seguridad en láser. Yo soy actualmente el director de desarrollo de láser en Europa por la American Board de cirugía en láser en Estados Unidos. Entonces vamos a empezar con la física, que es la naturaleza de la radiación. El láser son unas siglas que significan en castellano, en español, amplificación de la luz por la emisión estimulada de la radiación, o la laser amplification, stimulation, emission radiation. Y hay dos teorías. Una desde 1864, que es la teoría angular, que puede explicar los fenómenos ópticos como la reflexión, refracción, difracción, la interferencia y polarización. No puede explicar la mayoría de los fenómenos físicos como la distribución espectral de la energía radiante. Y luego está la teoría fotónica, que se basa en campos eléctricos y electromagnéticos,
que son perpendiculares entre sí. Y un poquito al izquierda, si están viendo la presentación, está C, que es la velocidad de la luz, y luego la velocidad, que es el medio de material homogéneo. Esto es para que vean el espectro electromagnético que va de 100 hasta 20.000 y de la radiación láser. La ventana óptica de la piel, es decir, donde permite la piel pasar la luz láser sin ser dañada. Esa ventana óptica va de 350 nanómetros a 1300. Y las demás longitudes de onda son como el infrarrojo lejano, el CO2, 10.600 nanómetros, o el herbio, lo que hacen es interacción con la epidermis. O sea, son capaces de operar a través de la epidermis. Y aquellas longitudes de onda que están en el ultravioleta, luz visible, en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio, y el infrarrojo lejano ya permiten dejar pasar las longitudes de onda y hacer efectos, es decir, que la piel, si no está pigmentada, permitir el paso de aquellas longitudes de onda que están entre 350 y 1300 nanómetros aproximadamente. Y alcanzar los vasos, la melanina, como las manchas o como los tatuajes, el tratamiento de los tatuajes. La radiación ultravioleta es una banda electromagnética y está desde los rayos cósmicos, o sea, pasando por los rayos gamma, rayos X, los ultravioleta, el infra, las microondas y las ondas de radio. Y ahora pasamos a lo que son estas propiedades de la luz láser. Son únicas y son tres, que son la colimación, o sea, se puede estrechar tanto como queramos, la coherencia en el tiempo y en el espacio, y monocromaticidad, quiere decir que todas el láser emitido, todas son exactamente de la misma longitud de onda, a diferencia de las LAM, que son de multitud de longitudes de onda. Esto es la monocromaticidad, que es de una sola longitud de onda. La combinación quiere decir que todos los rayos son paralelos los unos a los otros. No tienen ninguna convergencia o divergencia, a menos que en medio se ponga una lente, un espejo en la trayectoria de este haz de luz láser. Esto es la representación de las crestas y de los valles, que todas coinciden y son exactamente iguales las unas a las otras, con lo cual se puede comprimir, se puede expandir y se puede comprimir hasta un punto en que sean absolutamente quirúrgicas. La coherencia son dos, la espacial y la temporal. La espacial quiere decir que todas las crestas y los valles de todas las ondas coinciden a lo largo de las líneas perpendiculares a los valles. Y la temporal es la constancia de la frecuencia, de la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas de luz, que son iguales en cualquier punto a lo largo del eje. La monocromaticidad es que lo que habíamos mencionado anteriormente, que la luz de los rayos tienen una sola longitud de onda y que es constante. La luz de los láseres reales siempre tiene una pequeña extensión. O sea, bueno, tiene una pequeña variación, pero es tan pequeña, pero lo expresamos aquí.
que es menor del 0,007 de la longitud de onda central. Es decir, prácticamente no hay divergencia, no hay, es la longitud de onda que es absolutamente constante. Los sistemas de entrega de luz son varios y el dispositivo de transmisión debe ser capaz de, pueden ser mediante espejos, que los conocen en el CO suerbio, y mediante fibras ópticas, que son fibras ópticas de cuarzo. Entonces, el dispositivo de transición, de transmisión debe ser capaz de entregar hasta 150 vatios de onda continua y hasta millones de vatios en algunos láseres pulsados. No todas las longitudes de onda pueden ser transmitidas a través del dispositivo más flexible y conveniente, que sería la fibra de cuarzo. Las longitudes de onda en el espectro ultravioleto lejano, de 100 a 300 nanómetros, y los infrarrojos medios y lejanos, que son las longitudes de onda que comprenden entre los 2500 y los 20.000 nanómetros, se entregan mediante un sistema de espejos, 7, generalmente 7, que es un brazo articulado, y el resto de las longitudes de onda de 2500 a 20.000, el resto de las longitudes de onda, se entregan mediante fibras ópticas. Las fibras ópticas se componen de una fibra óptica de cuarzo, que es monofilamento, la composición es dióxido de silicio cristalino, tiene un núcleo, que es un cuarzo de alta pureza, y un revestimiento que es de teflón, un plástico. Y luego, esto me lo voy a saltar. La transmisión de las fibras quirúrgicas de cuarzo está en el rango del 50-80% para las longitudes de onda de 300 a 1200 metros. Para las longitudes de onda menores de 300 nanómetros y mayores de 2200, aún con revestimiento de aire, son fibras de esmuta y es inaceptable. La limitación más importante es el límite superior de la densidad de energía transmisible, porque a una energía superior hacen que se destruyan las fibras. A densidades muy altas se produce un efecto que es un plasma y queda destruido. Y debido a que el cuarzo es un material piezoeléctrico, puede ser dañado por la transmisión de densidad de energía radiante muy altas. O sea, admiten una densidad de energía limitada. Sin embargo, los brazos quirúrgicos de 7 espejos admiten una longitud de onda de prácticamente de todo tipo y densidad de energía muy altas. Y ejemplo, en los láseres de... Una pregunta. ¿Esto quiere decir que cuando uno tiene un equipo de Q-Switch o un picosegundos no puede transmitirlo por fibra por el plasma que puede traer? Le voy a decir a continuación, esos pulsos de millonésima parte, los Q-Switches de la millonésima parte de un segundo o de la 10 elevado a la menos 6 o de la 1000 millonésima de un segundo, 10 elevado a la menos 9, solo pueden ser transmitidos mediante un sistema de brazo hidrógeno. O sea, los Q-Switches, los picosegundos, no pueden ser transmitidos mediante una fibra, tiene que ser mediante un brazo articulado. No sé si he contestado su pregunta. Sí, perfecto. Muy bien. Y los espejos secuenciales, para la mayoría de los propósitos quirúrgicos, las fibras no transmiten de forma segura densidades de potencia de 3 por 10 elevado a 8 vatios por centímetro cuadrado. Si la reflectancia de cada espejo es del 0,99, la eficiencia transmitida no es del 100%, es debido a esa reflectancia de cada espejo de un 93%, es un 93,2% de lo que sale al final de la entrada de luz de ese brazo articulado. Y a este sistema evidentemente se le llama brazo articulado, que son generalmente pues
los CO2, picosegundos, láseres de Erbium, que son de una alta energía, de pulsos muy cortos y que no podrían ser transmitidos mediante fibras ópticas. En el brazo articulado se montan varias estructuras tubulares con una movilidad que es comparable a la de un brazo humano. El ensamblaje consiste en 7 codos, que son rígidos, metálicos a 90 grados, cada uno con un espejo plano en su vértice colocado a 45 grados de su eje y 2 tubos largos rectos, que son el de entrada y el de salida, que luego se conecta a la pieza de mano. Cada codo puede girar 360 grados manteniendo una alineación coaxial en todos los tubos. La representación esquemática son la salida, 7 espejos, la pieza de mano y el objetivo. Bien, en los sistemas de entrega de la luz láser nos habíamos quedado en el brazo articulado. La alineación de los espejos es crítica en el brazo articulado. Se puede transmitir cualquier tipo de haz de luz láser coordinado ligeramente convergente. Hay que mantener la alineación, hay que evitar golpear para que no se desalineen. Los espejos están en 45 grados y el extremo distal acaba en la pieza de mano. Las desventajas del brazo articulado, que es la sensibilidad a los impactos con objetos duros, por la desalineación de los espejos. Una tiene una flexibilidad limitada, son de 7 codos, y tiene una flexibilidad, al contrario de la fibra óptica, que es evidentemente limitada. Las ventajas es la transmisión de alta eficacia con variedad de longitudes de onda, la preservación de la coherencia tanto temporal como espacial, y la capacidad de transmitir millones de vatios en forma de pulsos o miles en forma continua. Bueno, ahí freno porque quiero repasar un poco lo que vimos. Lo que vimos hasta recién fue más técnico, quizás hay algunas cosas un poco complejas, pero quiero ir frenando en cada tema para repasar. Primero que nada, lo que habla el doctor, está hablando de la transmisión de la luz láser, ¿no? En la clase 2 vimos cómo se forman los láseres y cómo es un resonador y cómo sale la luz a través de esa caja, ¿no? Que es el resonador, que generan esos fotones que van viajando a través de o fibras o espejos. Entonces el doctor nos cuenta que algunos láseres pueden ser transmitidos a través de fibras y otros láseres pueden ser transmitidos a través de espejos. En las fibras, primero vemos que hay mucha pérdida de energía, ¿no? O sea, vemos que lo máximo que se puede lograr es un 82-83%. Esa pérdida de energía hace que las fibras se vayan cambiando y también se vayan desgastando. Por eso uno cuando compra un láser tiene que pensar que las fibras no duran para siempre. Y muchas veces cuando usamos los láseres quirúrgicos, como puede ser para una lipo, una fibra para una lipo, esas fibras se van gastando, muchos cortan, pero ese corte puede llegar a generar un daño también y puede seguir generando que la cantidad de energía que emite al final de la fibra no es la que uno espera. Otros láseres, como pueden ser los de alta potencia, como pueden ser los Q-switch y los Pico, se utilizan con fibras ópticas. Si alguien acá tiene un Q-switch o un Pico, se va a dar cuenta que siempre es a través de un brazo óptico, salvo que sea un cabezal donde no hay un medio de transmisión, sino que directamente el láser está en el cabezal. Por eso son tan poco efectivos los cabezales en una multiplataforma, que son resonadores en un cabezal. Como también los láseres de Erbium Jack y los CO2, que son ablativos, que tienen de mucha cantidad de densidad de energía, que es la que emite, por eso se transmite todo a través de esos espejos, ¿no? Llaman siete espejos
porque es la articulación de ese brazo que uno ve cuando está utilizándolo, ¿no? Nos mostró una imagen de cómo va transmitiéndose en los fotones a través de los espejos. Entonces lo que repasamos es que hay dos medios de transmisión del láser, estamos hablando de láseres de estado sólido, no de diodos, ni tampoco estamos hablando de lámparas como las lámparas flash, que sabemos que se transmiten a través de un zafiro, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y otra cosa que vimos, ahora vamos a empezar con la biofísica, otra cosa que vimos es repasamos un poco las teorías de los láseres, ¿no? Que es importante tener en cuenta la teoría fotónica porque es la que nos dice que la energía se transmite a través del espacio. Cuando nosotros tenemos un brazo óptico, esa energía, ese calor, esos fotones se van transmitiendo a través del brazo con espejos. Si los espejos se ensucian, el láser pega al espejo, se absorbe esa energía porque la suciedad que está pegada al espejo absorbe la energía y se rompe el espejo. Entonces, cuando el doctor explica los medios de transmisión, uno tiene que entender también sus ventajas y desventajas de cada uno. ¿Hay alguna pregunta por lo que venimos? La primera parte es muy técnica, pero por ahí alguien tiene alguna pregunta. Te hago una pregunta, Pablo Analía Altamirano acá. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Con respecto a los láser de fibra óptica, ¿hay forma de medir la calidad del láser si tiene un tiempo? Sí. Tenés dos formas de medirlo. Si vos decís la densidad de energía de salida, Claro. las empresas tienen un sensor de potencia. Entonces, por eso hay que hacer los mantenimientos donde la empresa te mide cuánta energía de la que vos estás poniendo en el equipo es la que sale, ¿no? Entonces te dice, mirá, de lo que vos estás poniendo, de los 10 joules que pones en el equipo, te está emitiendo 8 joules, o sea, un 80%. ¿Por qué? Porque se desgastó, porque se ensució, porque no está alineado o por un montón de cosas. Por eso siempre hay que hacer los mantenimientos. Otra cosa, hay algunos equipos que ya son más avanzados, sin decir marcas, que tienen un sensor en la salida del equipo. Ese sensor lo van a sentir ustedes cuando calibren el equipo y el equipo tarda un tiempo en activarse. ¿Por qué? Porque el equipo empieza a disparar con un sensor hasta encontrar la energía de salida correspondiente a la que yo estoy aplicando en el equipo. Entonces, cuando tengo ese tipo de tecnología, yo estoy más seguro que la energía de salida es la correcta. Sin embargo, después de la salida del equipo, hay otras pérdidas, como pueden ser los mismos cabezales que tienen lentes, por ejemplo, o la misma fibra que perdió su energía. Pero lo único correcto es medir la potencia y cuidar los equipos. Si uno siente que perdió energía, bueno, es muy probable que pase con el tiempo o con el mal uso, o el mal cuidado, perdón, o que hayan perdido la energía de los diodos, o se hayan ensuciado los lentes, los espejos, o que la fibra se haya quemado. Hay un montón de cosas que pueden pasarle a los equipos que hacen que la emisión final no sea la correcta. El láser es o por fibra óptica o por espejos secuenciales. Sí, o directamente a través del espacio, ¿no? O sea, si no tiene un brazo articulado, yo tengo que asumir que es un láser de fibra óptica. No, si es un brazo articulado, no tiene la fibra óptica. No, por eso. Claro. Si no tiene el brazo articulado, asumo que el láser es por fibra óptica. O no tiene ninguno de los dos porque es un diodo que directamente está en el cabezal. Ah, perfecto. Por ejemplo, un depilador. Que los láseres un depilador diodo, el láser está en el cabezal, como si fuera una luz pulsada que están en los cabezales. Bueno, y ahí ya se emite directamente a través de un prisma, si fuera un zafiro o una guía lumínica,
que transmite el láser. O Perfecto. puede ser a través del espacio, o sea, no tiene nada también, hay algunos. Pero por lo general se transmiten a través de espejos y fibras. Porque, por ejemplo, el endoláser, que es para lipólisis, es un Es láser fibra. diodo, pero utiliza una fibra que no es una fibra óptica, es una fibra para transmitirlo. No, no es una fibra óptica, porque en realidad es un láser de diodo, pero después tiene una fibra. Ah, El láser perfecto. diodo, claro, la fibra se conecta al equipo y de ahí vos tenés una pérdida muy grande de energía porque estás usando una fibra. Si la fibra es de calidad, vas a perder menos energía. Si la fibra no es de mucha calidad, seguramente eh, cuando, cuando lo utilices se va a desgastar más rápido. ¿La fibra o el láser en sí? No, la fibra, el láser no. El láser se puede gastar si es diodo, obviamente, porque los diodos se gastan. Perfecto. Gracias. ¿Se me escucha bien? Porque ya van dos que me dijeron que se escucha un poco mal. Yo te escucho Se perfecto, escucha, Pablo. sí, bien, bien, bien. Bueno, Se ¿alguien escucha tiene con un otra, fondo abajo. alguna otra pregunta? A ver, por acá tengo escrito. Bueno, seguimos con la segunda parte. En la biofísica del láser, lo que es fundamental es los absorbentes. Los cromóforos más significativos del tejido blando, como ustedes ya conocen, son el agua, hemoglobina, la oximoglobina y la melanina, que existen grandes diferencias entre la absorción de melanina y la hemoglobina en muchas longitudes de onda. Esto sería un espectro del campo electromagnético dentro del láser, en el láser sería en medio, desde los rayos cósmicos hasta las ondas eléctricas. Longitudes de onda de la ultravioleta, que son los decímetros, los visibles, que son el argón, el KTP, que es la luz verde, el láser de colorante pulsado, el helio neón y alejandrita. Y en el invisible ya empezaría en el diodo, en 810 nanómetros, en el neodimio ya que tiene 1064 nanómetros, y en el, bueno, primero el helio ya de 2940 y el CO2 de 10.600 nanómetros. Eso es una curva de absorción tanto de la melanina, de la oximoglobina y del agua intra y extracelular. Con respecto a la biofísica del láser, la elección que tienen que hacer ustedes del láser se hace en base a los coeficientes de absorción y de dispersión, que son los más críticos. El efecto más notable es el fototérmico, no está el fotoacústico, fotomecánico, pero es el fototérmico. El fotoacústico sería para los Q-switches, picosegundos para el tratamiento de los tatuajes y de las lesiones pigmentadas. El proceso por el cual un láser relaciona un tejido es la ebullición súbita del agua, que es una forma de vapor en expansión. El intervalo extremo del valor de absorción es al menos de 8 órdenes de magnitud, para siempre, para las longitudes de onda que están desde comprendidas entre 1800 a 11.000 nanómetros. Esta enorme gama hace hincapié de la necesidad de elegir adecuadamente una longitud de onda para sus aplicaciones clínicas, es decir, el tipo de láser para el tejido que va a ser tratado. En la biofísica del láser, las longitudes de onda más cortas, de 319, las moléculas orgánicas complejas, son los absorbentes significativos, que es el colágeno, grasa, proteínas y hidratos de carbono. La radiación electromagnética
comprende ondas de rayo, microondas, radiación infrarroja, que son infrarrojos cercanos de 700 a 1400 nanómetros, los infrarrojos medios de 1400 a 3000 y los lejanos de 3000 a 20000. La luz visible está comprendida entre los 400 y 700 nanómetros. Y fuera de eso sería infrarroja, la radiación ultravioleta de 100 a 400 nanómetros. Y luego están los rayos X. Esto es una igual otra representación esquemática de esas longitudes de onda. Y por sus colores, desde el infrarrojo, las ondas más largas, ondas medias, como el 780 nanómetros, y el rojo, el naranja, amarillo, verde, y luego el estímero, que el rojo sería el rubí y los alejandritas. Y luego en el infrarrojo sería naranja, los láseres de color antipulsado, que son amarillos, y el KTP, que es una luz verde, y luego los estímeros, que tienen una luz violeta o azul. La radiación electromagnética se absorbe por la materia a través de interacciones con partículas cargadas con electrones o por la separación parcial de las cargas de moléculas que son dipolos. Cuando se absorbe un fotón se produce algún movimiento de separación de las cargas en la materia y la energía que es transportada por este fotón se invierte en esta excitación. La absorción y la excitación son necesarios para todos los efectos fotobiológicos o interacciones tisulares. La potencia entregada por unidad de área es la tasa de energía entregada por cantidad de superficie. Esto se le llama irradiancia. Las anchuras de pulso por encima de un milisegundo, 10 elevado a la menos 3 segundos, son térmicas. Las anchuras de pulso de un milisegundo, menores de un milisegundo, son no térmicas, son pulsos cortos. Ejemplo, picosegundos, Q-switch. La repetición de pulsos sobre el mismo área es un daño térmico acumulativo, la suma de pulsos repetitivos por debajo de un milisegundo. Las anchuras de pulso de 1 a 100 milisegundos son largas y las anchuras de pulso, por ejemplo, en la depilación con un diodo de 400 milisegundos o anchuras de pulso superiores a los 100 milisegundos se denominan super largas y determinan el daño térmico. La luz ultravioleta, es decir, la que está comprendida entre 100 y 400 nanómetros, y la visible de 400 a 700 nanómetros, pueden promover reacciones químicas específicas mediante la activación de electrones que influyen en las uniones químicas, que es visión, cánceres de piel, la síntesis de vitamina D. Longitudes de onda por debajo de los estímeros de 319 nanómetros pueden causar ionización de los átomos, moléculas de los tejidos vivos y por tanto cáncer. Los únicos láseres por debajo de los 319 nanómetros son los estímeros. Los láseres de estímeros hay varios tipos, de fluoruro de argón, cloruro de criptón, fluoruro de criptón, cloruro de xenón, y tienen varias aplicaciones válidas en la cirugía que no estadas por la FDA para su utilización quirúrgica general. Esto es el espectro electromagnético desde los rayos cósmicos hasta las ondas de radio, y en medio estaría el láser con el violeta visible y rojo, y luego infrarrojo. Y dentro del ultravioleta está el vacío, el corto, el medio y el oro, que no nos vamos a detener en ello y que su longitud de onda varía de 100 a unos 400 nanómetros. En las reacciones fotoquímicas de la luz láser, las longitudes de onda de color azul son de 400 nanómetros, rojo son 650 nanómetros e infrarrojo cercano de 700 a 400. Y luego sería el infrarrojo lejano, que comprende hasta los 20.000, 10.000, 600 sería el CO2, 2.940 sería el LDA.
el 700 en infrarrojos cercanos estaría el 700, 755 en la Alejandrina y el neodimio en 1064. Activa sustancias fotosensibilizadoras derivadas de las porfirinas clorinas que se utilizan en la terapia fotodinámica o PDT. Tendrán una amplia utilización en la dermatología y en la cirugía cutánea. El calor es con mucho la diferencia, con mucha diferencia la mayoría de las aplicaciones láser, que se basan en el calentamiento selectivo de las estructuras. El calor no requiere energía fotónica, la absorción de cualquier longitud de onda de la radiación electromagnética produce una elevación térmica y la temperatura está en relación directa con la media de la excitación cinética de las moléculas. Con respecto al calor, la mayoría de las proteínas ADN, ARN, membranas celulares y sus estructuras integrales comienzan a derretirse o desestructurarse a temperaturas de 40 a 100 grados. A 100 grados empezaría la ebullición del agua y de los tejidos blandos que contienen de un 70 a un 90% de agua intracelular o intercelular. El resultado de la desnaturalización es la pérdida de función. La desnaturalización es dependiente de la temperatura y del tiempo. Para un tiempo de calentamiento dado hay una región estrecha por encima de la cual se produce desnaturalización completa y es aumentar la temperatura 10 grados para década de disminución en el tiempo de calentamiento. La coagulación térmica causa necrosis celular, hemostasia, derretimiento y una gran alteración de la matriz extracelular. Es una quemadura de espesor parcial bien controlada, es decir, cuando le explico a los pacientes que me quemo, es una quemadura exactamente de segundo grado y exactamente controlado. En cirugía con láser hay que controlar el daño térmico residual, que es el que queda a partir de la absorción, o sea, a partir de la evaporación. Hay un daño térmico que es el residual. Los láseres de emisión continua, como CO2, láseres de colorante pulsado o el Q-switches. Las interacciones del láser con el tejido son la reflexión, la transmisión, la dispersión y la absorción. Frené para ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de alguien? ¿O quieren repasar algo? Si no, seguimos. Si no hay preguntas, sigo. Acuérdense, como vimos en la primera clase, es muy importante la absorción y los objetivos, ¿no? Habíamos hablado mucho de coeficiente de absorción, que ahora lo vamos a volver a ver. No sé si vieron que en un momento mencionó que los láseres por debajo del 317 son peligrosos, son cancerígenos, que están los exímeres ahí. No son los que nosotros utilizamos en dermatología, en cirugía. Quizás los oftalmólogos pueden llegar a utilizarlo en cirugía refractiva, pero muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de cuando se utiliza CO2 y si se puede combinar con alguna droga fotosensible y que no es peligroso, está relacionado con eso, ¿no? Porque las longitudes, como habíamos hablado, las longitudes más bajas ionizan y pueden ser peligrosos porque tienen mucha energía cada fotón. O sea, a medida que baja la longitud de onda, la energía del fotón es más fuerte, es más grande y puede generar distintos efectos sobre el objetivo. Ahora vamos a ver un poco
las interacciones de la luz con el tejido, que lo mencionamos en la clase 1. Evidentemente, la importancia absoluta y relativa de estos fenómenos está en relación con la longitud de onda. Esto sería igual un diagrama esquemático de lo que se produce en la epidermis, dermis y subdermis, de la reflexión de la luz láser, de la reflexión directa, de la dispersión, que es uno de los factores más importantes en la luz láser, y luego de la transmisión. Con respecto a la reflexión, el rayo de luz láser que afecta en la superficie del tejido golpea el tejido desde un medio gaseoso. Tiene un ángulo de incidencia de 0,90 grados y está despolarizado. Y la polarización es una modificación de un rayo de luz a través de la reflexión o de la reflexión. La reflexión alcanza valores de 4 a 63% en gran dependencia con los pigmentos presentes en cada tejido. Son la hemoglobina, y la melanina y el agua intracelular. Es dependiente de la longitud de onda y del tipo de tejido. De los 100 a los 300 nanómetros y de los 2200 a los 40.000 es independiente del GOR, no tiene nada que ver con la presencia de hemoglobina, de melanina. El 50% de la energía radiante de un láser de media y media se malgasta mediante reflexión, que es la primera superficie de un tejido que está ligeramente pigmentado. Esta es una curva, una representación de la reflexión. Ahí freno un poco con la curva de reflexión. Hay dos factores que influyen mucho en la cantidad de joules que yo pongo en el equipo. Uno es la cantidad de energía que se refleja. ¿Por qué? Porque yo necesito energía que se absorba. Y otro es también la profundidad de penetración que vimos también en la clase 1, que hay más distribución de la energía que uno aplica en lo profundo, entonces necesita más energía para lograr un objetivo. Por eso cuando uno utiliza, por ejemplo, un neodymium jack para hacer un tratamiento vascular y lo compara con un KTP, que es mucho más superficial, utiliza muchísimas más energía con el neodymium jack que con el KTP, porque hay más reflectancia, porque hay más penetración, ¿no? Entonces necesito más energía para lograr un resultado. En relación con la longitud de onda de 400 a unos 700 nanómetros, y esto es un diagrama esquemático de un rayo de luz que está siendo reflejado parcialmente desde la superficie de un tejido vivo. Y note que el efecto principal de esta primera reflexión disminuye la intensidad PP de un rayo que penetra en el tejido, de modo que el PP es menor que eso es una fórmula ya compleja, la intensidad del rayo incidente. La absorción de la energía radiante ocurre a nivel de los átomos, iones, moléculas y radicales. Es un proceso de conversión de la energía radiante en otras formas de energía. La absorción o conversión de energía son niveles estimulados de átomos, iones, moléculas y radicales, energía químicamente almacenada en nuevos componentes, energía irradiada en otras longitudes de onda más largas, que es la fluorescencia, la energía térmica, que sería el calor, y la energía cinética de electrones libres o iones en plasmas. La dispersión es un cambio de la dirección de esta luz del láser sin cambio en la longitud de onda. Es un compuesto de varios fenómenos. Ni la teoría ondular ni la fotónica pueden explicar adecuadamente la dispersión por partículas que varían en tamaño de nanómetros a milímetros. Voy a explicar primero la absorción. A ver si puedo volver a la pantalla anterior.
Ahí. Fíjense cómo habla de los efectos que hace la absorción. Uno es térmico, que muchas veces estamos buscando levantar la temperatura. Otro, estamos hablando del plasma que genero, que es muchas veces, viste, cuando lo utilizamos para golpear, cuando utilizamos el Q-switch o el pico. Entonces, la absorción es uno de los más importantes. Nosotros generamos que la energía de ese fotón se absorba en el objetivo. Luego vamos a adelantar. Acá en la dispersión, también es otro efecto que buscamos, que es esa energía se dispersa en el objetivo, o sea, en los objetivos circundantes, y uno puede buscar distintos efectos. Si uno quiere tensar la piel, va a tener que buscar dispersión. Si uno quiere ir a cortar, porque está utilizando un láser de CO2 quirúrgico, yo no quiero dañar el tejido circundante. Entonces busco no hacer dispersión. Seguimos. Y esto es la dispersión como la luz del sol. Hay varios tipos de dispersión. Una, la de Rayleigh, que la forma en que la luz se dispersa en las moléculas de la atmósfera, dispersión de Rayleigh, explica el color azul del cielo y por qué el sol tiene una apariencia rojiza al amanecer y al atardecer, que es por partículas menores que la longitud de onda. Y durante el día, la atmósfera dispersa más luz azul que la roja, de 450 azul y 700 nanómetros que es la roja. Y al atardecer y al amanecer, la luz tiene que pasar por mucha más atmósfera, haciendo que la luz azul sea dispersada aún más. Lo que llega a nosotros es la roja restante. Esto es la dispersión de Rayleigh. Esto es un gráfico de la variación direccional de una luz monocromática dispersada desde un punto. La dispersión son dos fundamentalmente, la Rayleigh y la May. La May es mucho menos dependiente que la longitud de onda de la dispersión de Rayleigh. La dispersión de May es cuando la dispersión es causada por partículas cuyo diámetro es comparable o mayor que la longitud de onda. Ya no muestra una gran dependencia de la longitud de onda, a diferencia de la Rayleigh. La dispersión de May es hacia adelante y la otra es unidireccional. La dispersión histológica es un fenómeno importante para aquellas longitudes de onda que estén comprendidas entre los 600 y 2200. Para la cirugía, la consecuencia más importante es la redistribución espacial de la densidad de energía. Un estrecho haz de la luz en un volumen circundante del tejido irradiado. Y luego es un diagrama esquemático de una luz monocromático por la absorción y la dispersión. La profundidad de extinción, que es cuando ya no hace efecto, y una longitud de onda láser, depende de la longitud de onda, del tipo de energía y de la densidad de energía que estemos aplicando. Freno en esta filmina que está bueno para que la repasemos. Ahí cuando ven el corte y ven cómo en la superficie yo tengo, vieron que irradia más el objetivo. No sé si pueden ver mi mouse en la ventana. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, en la superficie siempre va a haber más concentración, más densidad. A medida que se va transmitiendo la luz, sigue generando esa dispersión. Ven que los fotones van para todos lados, pero sigue generando la transmisión de la dirección que le dimos cuando aplicamos el láser. Por eso siempre hay que estar perpendicular. Nunca hay que estar con el láser inclinado, porque eso genera que no solamente penetre menos, sino que se concentre más la energía en la superficie. Eso es importante. Y vieron cómo acá se puede ver
la dispersión y cómo se va perdiendo esa energía a medida que viaja. Por eso utilizamos también, cuando queremos llegar profundo y con calores, altas intensidades en lo profundo, nosotros enfriamos la superficie porque es donde más riesgo tenemos. ¿Por qué? Porque se acumula más intensidad. Seguimos. Acá vemos bien claro que depende de la longitud de onda. La longitud de onda me va a decir hasta cuándo puedo penetrar, porque por más que yo tenga un láser con muchísima densidad de energía, no va a llegar más profundo que la longitud de onda, porque todos esos fotones se van a absorber antes. Por eso cuando utilizo láseres cortos como el KTP, se queda bien en la superficie por más que yo le dé mucha densidad de energía. El tipo de tejido, si estamos hablando de un fototipo poner más oscuro, no va a penetrar como un fototipo más claro, porque se va a absorber ese fotón antes. Y la densidad de energía está muy relacionada, y vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos todo lo que es dosimetría, va a estar muy relacionada con el ancho de pulso y la potencia, que son dos parámetros que me van a dar penetración en el láser. También el tamaño de spot, pero bueno, eso ya lo hemos hablado también. Bueno, sigo. Una longitud de onda láser depende de la longitud de onda, del tipo de energía y de la densidad de energía que estemos aplicando. Bueno, eso es una tabla de la extinción en profundidad del 99% de la atenuación y de la profundidad de penetración por necrosis térmica. Existen varios absorbentes principales de la luz láser en tejido vivo, y entre los más importantes, ya que lo hemos mencionado, el agua, que constituye del 75 al 85% en los tejidos blandos. Los pigmentos como la bilirrubina, melanina, hemoglobina, xantofilina, especialmente importantes en las longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. Las grasas y lípidos, especialmente a longitudes de onda ultravioleta e infrarrojas medias y lejanas, y otras moléculas orgánicas complejas, especialmente a longitudes de onda de luz ultravioleta e infrarrojas medias y lejanas. Y el carbono, que constituye un abundante de todo tejido vivo y que es un producto final de la pirólisis y un gran absorbente de la luz a todas sus longitudes de onda. La dispersión, los índices de refracción para todas las longitudes de onda más cortas son más altos. La dispersión de Rayleigh aumenta inversamente con el cuarto de energía de la longitud de onda, y la dispersión de May aumenta inversamente con la mitad de la longitud de onda. Las fórmulas están abajo a la derecha y no nos vamos a detener en ellas. La dispersión de Rayleigh, que son las dos, la de Rayleigh y la de May, es menos importante que la de May en los tejidos biológicos, en la totalidad del rango de espectro de 200 a 11.000 nanómetros. Los coeficientes de dispersión de todos los materiales biológicos están en un arco de 50 partidos por centímetro a 1 partido por centímetro. La dispersión es más importante que la absorción en las longitudes de onda, que están comprendidas entre 600 y 2200, debido que la de absorción al de dispersión para la mayoría de los tejidos en esta parte del espectro. Freno un poco ahí también, que es interesante. Cuando habla de las longitudes que generan más dispersión, fíjense que también son las que generan más penetración. La que pongo un poco antes, se ve, ves, del 600 al 2200. La dispersión es muy importante, va a estar relacionada también obviamente con el tiempo de exposición de la luz,
¿no? Porque si yo no le doy tiempo, esa energía no llega a dispersarse. Pero vieron cómo también hablamos de un tipo de dispersión que sigue un, una, una dirección de la que venía y otra que empieza a irradiar para todos lados. Debido que la de absorción al de dispersión para la mayoría de los tejidos en esta parte del espectro. Los valores de absorción y de dispersión son funciones de la longitud de onda y de las características del tejido. La conveniencia de un láser en particular para un procedimiento quirúrgico específico dependen primariamente de los valores absolutos y relativos de la absorción y de la dispersión para la longitud de onda del láser y para los tejidos donde se realizará el procedimiento. Y los factores secundarios para la elección de este láser son los sistemas de entrega, como la fibra, el brazo, modos temporales del láser y la máxima potencia disponible del láser. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ahora vamos a ver un tipo de clasificación que es muy interesante, pero si hay alguna pregunta antes. Si no hay nada, no sé, seguimos. Bueno, esta clasificación es muy interesante más que nada para los que están comenzando, porque también es parte de entender la seguridad que uno puede llegar a tener. Ahora va a explicar bien, pero vean que los es que uno habla de lo que ve y lo que no ve cuando utiliza un láser. Eso es un tipo de clasificación de los láseres. Mira, ahora nos va a explicar el doctor. La clasificación de los láseres son tres. Lo que usted ve es lo que obtiene. Están denominadas por estas siglas en inglés. Lo que no ve puede lesionar. Y tres, los que en algunas ocasiones se pueden utilizar con eficacia. La elección de láser para cortar, vaporizar, coagular, los láseres para los cuales la absorción es mayor de 500 partidos de segundo y la relación de absorción-dispersión sea 10 o mayor, son buenos escalpelos y abrasores, pero son muy malos coagulantes. El acrónimo en inglés de de los otros tipos de láseres, que es lo que usted ve, es aquello que consigue. Ahí freno antes de seguir. Lo que quiere decir es que cuando yo tengo mucha absorción con respecto a la dispersión de esa energía, genero la ablación, ¿no? Como pueden ser los láseres de Erbium Jack y de CO2, que tienen tanta absorción por el agua que ablacionan y esa energía, ese fotón no se dispersa. Queda todo, se dispersa pero muy poco. Entonces cuando la relación es tan grande de la cantidad de absorción, se ablaciona. Y lo que dice es, este láser se puede ver, ¿no? Que es importante, porque son seguros. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es lo que hizo. A diferencia de los que no ve, que no sabe qué pasó. Seguimos. Los láseres para los cuales la absorción es mayor de 1 centímetro y la relación de la absorción sea menor de 0,1 son buenos coaguladores, pero muy malos abrasores y escalpelos. Y luego está por fin lo que no ve, es what you don't, sí le puede lesionar. Ahí vamos a la segunda parte que hablábamos. Lo que no ves puede lesionar. Por eso muchas veces cuando utilizamos láseres vasculares profundos para coagular, puede ser un neodymium jack que tiene muy poca absorción y por eso penetran tanto también y tienen mucha dispersión, entonces yo no puedo estar controlando qué está pasando. Si yo me paso de energía,
puedo generar una quemadura. Y por ahí la veo después, no la veo en el momento. Entonces ahí lo que dice es que los láseres que no veo pueden lesionar si no los utilizo correctamente. Los láseres para los cuales la absorción es predominante sobre la dispersión se encuentran entre los extremos anteriores y pueden vaporizar los tejidos, pero no con precisión. Por ejemplo, el neodymium y algunas veces puede lesionar, son los que se definirían como los SICUT. Esta clasificación se ha hecho sin tener en cuenta de la conveniencia del sistema de entrega de láser al tejido quirúrgico. El dispositivo de entrega más conveniente es la fibra óptica, porque es la más flexible. Y los estímeros y los láseres de Brioya y CO2 no pueden entregarse eficazmente a partir, hoy el CO2 ya de 20 vatios podría entregarse por una fibra óptica, pero mayores de esas densidades de energía ya son convenientes los brazos quirúrgicos y los láseres en el espectro entre los 308 y 2200 nanómetros pueden ser transmitidos mediante fibra. Estos láseres de esta clasificación es que la longitud de onda es tal que la absorción predomina sobre la dispersión de sus rayos en los tejidos vivos. El haz permanece colimado dentro del tejido diana y simplemente tienen una disminución de su absorción en profundidad. Su extinción en profundidad es corta, por encima de 1 milímetro. Son los adecuados para cirugía precisa y arraumática, con un daño del término residual mínimo. Los estímeros CO2 y herbio y las longitudes de onda por encima de 2500 nanómetros. Estos láseres de esta clasificación son longitudes de onda en que domina la dispersión sobre la absorción en la mayor parte de los tejidos. Cuando predomina la dispersión dentro del tejido diana, la luz dentro del tejido diana se hace un flujo radiante difundido al azar, con ondículas, fotones que viajan con una probabilidad igual en todas las direcciones en cualquier punto. Esta luz es la antítesis del láser. Tiene poca o ninguna utilización en el corte o en la vaporización, excepto densidades de energía muy alta. Todos estos láseres son térmicos. Esta radiación difundida se convierte en calor. El más representativo sería el neodymium con una longitud de onda de 1064. Y todos estos láseres están comprendidos entre una longitud de onda de 625 y 1400 nanómetros. Estos láseres, la mayoría son de los láseres visibles que están dentro de esta categoría. Una cosa que aclaro, pues yo había mencionado que el Jack y después él menciona que estaba en otra clasificación y ahora lo volvió a aclarar, pues él se había equivocado en un momento, habla de que el neodymium Jack pertenecía a esta clase y no, pertenece a la anterior, a la que tienen más dispersión que absorción. Ahora seguimos con esta que era la última clasificación. Son las longitudes de onda de menores de 625 nanómetros y aquellas que se encuentran entre 1400 y 2200 nanómetros. No son excelentes coaguladores, por ejemplo, como el neodymium o cortadores, pero combinan una hemostasia modesta y una ablación moderada. El holmium de 2200, el talio de 2010 nanómetros, los láseres visibles como el KTP pueden producir un corte y una abrasión eficaz si existe, por ejemplo, los utilizados en próstata, eficaz si existe el pigmento adecuado que cause una fuerte absorción. Los láseres SIGUT, el mecanismo de acción
son los 532, que es el KTP, o los láseres de colorante pulsado, en que se absorbe la melanina y oximoglobina. La absorción de los rayos de láser por el pigmento orgánico, conversión de la luz absorbida en calor, transferencia del calor por la conductividad térmica desde los cromóforos, que son partículas de pigmento, al agua histológica, y vaporización, agua formando vapor que se expande rápidamente. Y los mecanismos de destrucción tisular producidos por el láser son tres: la fotoquimiólisis, la fototermólisis y la fotoplasmólisis. En la fotoquimiólisis son láseres cuya longitud de onda están en los ultravioleta. La energía fotónica es lo suficientemente alta para romper los enlaces electrónicos entre átomos y moléculas. Pueden destruir el tejido con una rotura fotoquímica de las moléculas orgánicas complejas, y los láseres de escímeros están dentro de esta categoría. La fototermólisis, todos los láseres quirúrgicos, excepto para los láseres de escímeros y neodymium de pulso ultracorto. Es la conversión de la luz láser en calor y el aumento de la temperatura en el objeto diana. Si el objetivo diana es producir ovulación de mayor de 60 grados a menos de 100, a este proceso se le llama fotopirólisis. Si el objetivo es el de producir corte o ablación tisular, la intensidad del láser debe ser suficiente para aumentar la temperatura rápidamente por encima de los 100 grados centígrados, y el agua se transforma en vapor y destruye la arquitectura tisular. Este fenómeno se conoce como el de fotovaporólisis. La fotopirólisis y la fotovaporólisis son procesos de la fototermólisis, que es la destrucción del tejido mediante calor por la absorción de la energía radiante. La vaporólisis es el mecanismo primario por la cual los láseres quirúrgicos cortan o ablacionan. Efectiva cualquier longitud de onda y el coeficiente de absorción sea superior a 100 partido por centímetro, y son las longitudes de onda por encima de los 2600. Esos son los láseres 2940 de herbio y de CO2, que generalmente se transmiten por un brazo articulado. La fotoplasmólisis, los láseres como el neodymium, cuya longitud de onda se absorbe débilmente en los tejidos y que están ligeramente pigmentados, por ejemplo, en la córnea cristalina y en la cápsula del ojo. Destruye los tejidos con un fenómeno que se llama rotura óptica o fotoplasmólisis. El campo eléctrico eléctrico de la onda de la luz es tan fuerte como para ionizar los átomos del tejido y formar un plasma. El plasma es un gas caliente a temperaturas de hasta 15.000 grados centígrados. Se compone de concentraciones iguales de electrones y de iones positivos, y son densidades de energía superiores a 10 millones de vatios centímetro cuadrado. El plasma se absorbe ávidamente por la radiación emitida a cualquier tipo de longitud de onda. En la fotoplasmólisis, una vez formado, absorbe toda la radiación emitida posteriormente y se expande súbitamente, formando ondas de choque. Destruye de forma mecánica la arquitectura histológica, y solo los láseres de pulso ultracorto son capaces de generar densidad de energías tan altas, como Q-switchados, picos en ondas. Esto es un diagrama esquemático de lo que hemos dicho de fotoplasmólisis, de la fotoelectrólisis, de los pulsos ultracortos, de la fotovaporólisis.
Vamos a frenar un poco acá. ¿Hay alguna pregunta antes? Quiero repasar un poco los conceptos porque el doctor es muy técnico y a veces uno se puede perder. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de que cuente un poco lo que contó el doctor? Bueno, primero vimos una clasificación de los láseres que es muy interesante. Los láseres que puedo ver, los láseres que no puedo ver y los láseres que pueden generar un buen efecto, como los que vimos, ¿no? Como pueden ser el KTP y los dye láser, que son como los gold estándar que utilizamos para vascular superficial. Los láseres como el neodymium jack es de los que no puedo ver, como puede ser también el alejandrita, puede ser el diodo para depilación, son los que no puedo ver y puedo tener un riesgo. Si uso fluencias muy altas, yo no puedo controlar ese riesgo. En cambio, cuando utilizo un CO2, yo estoy viendo, porque estoy ablacionando, estoy viendo lo que estoy haciendo. Entonces se dice que esos son más seguros por más que sean que ablacionen. Luego hablamos un poco de los distintos efectos que genera la luz, ¿no? Hablamos de la fotoquímica, hablamos de la fototermólisis y la fotoplasmólisis, que es un poco lo que veníamos viendo, ¿no? En la clase 1 veíamos que existen formas de utilizar el láser para generar un efecto químico, como utilizamos para la fototerapia. Vimos también la fototermólisis, que es justamente utilizar el calor, levantar la temperatura del objetivo, y también estamos hablando de el efecto fotomecánico, fotoacústico que se genera, ¿no? Esa onda expansiva en el objetivo, y todo puede ser con un mismo láser, ¿no? Con un mismo láser yo puedo generar, por ejemplo, con un KTP, yo puedo generar un efecto fotoquímico, yo puedo generar un efecto fotomecánico o un efecto fototérmico. Pero es una misma longitud de onda. El tema es cómo utilizo esa longitud de onda. Bueno, ahí es un poco repasar, lo que hizo fue repasar un poco la clase 1. Está bueno como, o sea, por más que el doctor un poco lea lo que dice la clase, son textos muy correctos en cada una de las cosas que dice. Entonces cuando uno lo repasa y ve, no hay error en lo que está escrito. Voy a seguir con la presentación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sigo. En la utilización del láser correcto no existe un solo láser que pueda ser utilizado óptimamente en todos los procedimientos. Es decir, debemos tener varios equipos que puedan ser utilizados en la coagulación, en la depilación, en el corte, y los médicos suelen utilizar uno o dos láseres que pueden tener la tentación de utilizar para casi todos los tratamientos, y esto es erróneo. Puede hacerse sin tener grandes problemas, posiblemente no va a producir los mejores resultados. Los dos pilares fundamentales, o sea, todo médico que tenga un láser debería ser de la cirugía general un CO2 y un neodymium. Los láseres cigote son los visibles, holmium y talio. En la cirugía articular, la próstata, y son entregados mediante fibra óptica. Y luego los láseres, por otro lado, los estineros y los hidrios en la cirugía precisa y adromática. Y en los otros tipos de láser, neodymium, gelioneo, vapor de cobre, cirugía coagulativa, es en la terapia fotodinámica. Eso es un diagrama de la extrusión del tejido vivo con una función de la temperatura histológica y su duración en el tiempo.
La fototermólisis selectiva ha sido la piedra angular en los tratamientos láser, descrito por Anderson y Parris en el Science en el 1983. A partir de ese momento, Anderson y Parris hicieron que la luz del láser fuese tremendamente selectiva, y es una definición del tipo de radiación térmica o TRT. Esta teoría se desarrolló cuando se estaban desarrollando los láseres de pulso corto en trastornos vasculares, y es para reducir al máximo la lesión térmica al tejido adyacente. O sea, se debe emplear en un tiempo y en una energía dentro del tiempo de radiación térmico de las estructuras, que ya digo está descrito por Anderson y Parris. Y otro concepto es el tiempo de daño térmico, que luego veremos. El tiempo de radiación térmico es el tiempo necesario. Y tomen nota, el tiempo necesario para que una estructura pierda el 50% de su temperatura después de una exposición láser. Freno acá porque esto es muy importante. Lo vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que hacer un protocolo, tiene que saber cuál es su objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir a tratar un vaso, sé que mi objetivo es el vaso, la hemoglobina, pero también tengo que saber qué tamaño tiene esto. Fíjense que el tiempo de relajación térmica está relacionado con el tamaño del objetivo. La AD estamos hablando del diámetro, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo emito una luz láser con el equipo, el tiempo que está expuesta esa luz en la piel o en el objetivo tiene que estar relacionado con el tamaño del objetivo y el tamaño del objetivo está relacionado también con el tiempo que tarda en enfriarse. ¿Por qué? Imagínense que tenemos dos pelotas de acero, una chica y una grande. Cuando yo caliento las dos pelotas a determinada temperatura, determinados grados, por ejemplo 100 grados, la bola de acero grande va a tardar mucho más tiempo en enfriarse, por lo menos ese 50% del que hablan. Entonces yo caliento mi objetivo, ¿y cuánto tarda esa bola de acero en enfriarse? La bola de acero chica tarda mucho menos tiempo que la bola de acero grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los tiempos que yo configuro en el equipo, que es el famoso ancho de pulso, que vamos a repasar bien en la próxima clase para hacer dosimetría, tiene que estar relacionado con el tiempo de relajación térmica del objetivo. Entonces, tiene que estar relacionado con el tamaño del objetivo. Si el objetivo es más grande, yo voy a necesitar más tiempo. Si el objetivo es más chico, yo voy a necesitar menos tiempo de exposición de la luz. Entonces, el TRT es una forma de explicar ese tiempo que yo necesito ponerle al equipo, ¿no? Hablan del tiempo de enfriamiento, como que Parris y Anderson hicieron al revés. En vez de decirte cuánto tiempo tardás en calentarte, yo quiero saber cuánto tiempo tardás en enfriarte. Y de esa forma sacan el tiempo que yo necesito para lograr mi objetivo sin dañar el tejido circundante. ¿Por qué? Porque si yo le doy más tiempo, esa energía se empieza a expandir al tejido circundante y yo quiero solamente tratar mi objetivo. Sigo. La fototermólisis selectiva ha cambiado el ámbito de los láseres en la cirugía cutánea desde los 24 o 30 años de su aplicación. El término
de fototermólisis selectiva aplicado para describir el sitio específico de la lesión microscópica mediada térmicamente por la absorción selectiva de los pulsos de radiación por el tejido diana. Es con mucho la fototermólisis selectiva la utilización más precisa del calor en toda la historia de la medicina. El calentamiento más selectivo de la estructura diana a tratar se consigue cuando la energía se deposita a una velocidad, es evidente, más rápido que la velocidad de enfriamiento de esa estructura diana. En esa foto es mi padre tratado de una queratosis cutánea y lo ha captado selectivamente esta queratosis que está más incrementada en el leso de la piel, ha producido una necrosis térmica y una destrucción de esa lesión sin afectar la piel que la rodea, sin secuelas de cicatrización y una destrucción de la lesión que queríamos eliminar. En la fototermólisis selectiva, de esta forma se crea una competencia entre el calentamiento activo y el enfriamiento pasivo, determinando la cantidad de calor acumulado, que es la temperatura y duración en la estructura tratada. En la fototermólisis selectiva se deben realizar depósitos de energía en los sitios de absorción a longitudes de onda que penetran dentro de la piel. Están comprendidos, que hemos visto anteriormente, entre los 350 y 1300 nanómetros. La radiación se absorbe preferentemente por las estructuras o cromóforos tales como la hemoglobina y la melanina. Aquí debajo hemos presentado la absorción lumínica de la piel con una ventana óptica entre los 350 y 1300 nanómetros. En la fototermólisis selectiva se crea un acúmulo de calor en esas estructuras de EMA. Tan pronto como se crea calor, este comienza a disiparse, evidentemente por conductividad y transferencia radiativa. La termocoagulación total de los vasos se obtiene cuando se consiguen 80-100 grados centígrados con una elevación de temperatura en la epidermis de 60 grados durante periodos de 2,5 milisegundos sin lesión de la misma. La fototermólisis selectiva depende de la longitud de onda, de tres factores. La longitud de onda que debe ser absorbida con más avidez que el objetivo específico, que por las estructuras adyacentes, la afluencia que debe ser lo suficientemente alta para alterar el objetivo que nos dirigimos, y la duración de la exposición, la altura del pulso, la energía y la longitud de onda debe ser menor en el tiempo necesario para que el objeto se enfríe. De esta forma se acumula el calor y se destruye el objetivo diana al que estamos dirigiendo esta energía. El tiempo de relajación térmica para la conducción del calor es proporcional al cuadrado del tamaño. Para cualquier material y forma, la mitad del tamaño de un objeto se enfriará en una cuarta parte del tiempo, y un objeto de la décima parte se enfriará a una milésima del tiempo. Los vasos sanguíneos varían desde capilares que tienen un tiempo de relajación térmica de décimas de microsegundos a vénulas y arteriolas que tienen un tiempo de relajación térmica de cientos de milisegundos a las vénulas de hierro adulto, que tienen hasta decenas de milisegundos. Ahí, a ver si puedo volver a la anterior. Ustedes acá pueden observar cómo la relación que tiene el diámetro, ¿no?,
los vasos con el tiempo que tienen que configurar el equipo, ¿no? Fíjense a la derecha que cuando son vasos muy pequeños, como pueden ser, no sé, una rosácea, yo necesito pulsos de por debajo de 1,2, 1,5 milisegundos, porque ya si estoy utilizando pulsos más largos, no estoy siendo lo suficientemente efectivo y estoy generando que la energía se vaya al tejido circundante. Si estoy generando pulsos más cortos de los que necesito, entonces no llego a abarcar todo el vaso, ¿no? El área que para cubrir toda la pared del vaso cerebral. Sigo. Un tiempo de relajación térmica de cientos de milisegundos a las células de hierro adulto que tienen hasta decenas de milisegundos. El tiempo de relajación térmica también está relacionado con la forma y diferencias reflectantes en el volumen y en el área de superficie del objeto diana. Para un espesor determinado, las esferas se enfrían más rápidamente que los cilindros y estos más rápido que las superficies planas. Los tres son relevantes en la cirugía cirujana mediante láser, que los melanosomas son elípticos, los vasos son cilíndricos y las capas de tejido que son planas. En cuanto al tiempo de relajación térmica, la epidermis es de 100 micras, tiene 10 milisegundos. La vaina del pelo, que es la dermis medial, de 3 a 5 milisegundos. La capa de células basales de la epidermis, 0,1 milisegundos. El folículo piloso de la dermis medial, de 20 a 30 milisegundos. Los melanosomas individuales de 0,01 milisegundo. El bulbo piloso de 20 a 40 milisegundos y los vasos sanguíneos que depende del tamaño, que van desde capilares hasta vénulas en las piernas de 1, 2, 3, 4 milímetros de diámetro. Una propiedad del material llamado la difusividad térmica, expresado como K, expresa la capacidad de difusión del calor y es igual a la raíz cuadrada entre la conductividad del calor y la capacidad específica de calentamiento. Las propiedades técnicas para los tejidos diferentes a la grasa están condicionados por el alto contenido de agua. El valor de difusividad térmica es 1.3 por 10 elevado a la menos 3 centímetros cuadrados partido por segundo para el agua y es aproximadamente igual a la mayoría de los tejidos blandos. Para la mayoría de los tejidos diana, vasos por ejemplo, puede utilizarse una simple regla. El tiempo de relajación térmica en segundos es aproximadamente igual al cuadrado de la dimensión del objeto diana en milímetros. Es una forma de calcular la anchura de pulso. Un vaso de 0,1 milímetros debería enfriar a 10 elevado a la menos 2 segundos, o sea que son 10 milisegundos. Por lo tanto, habría que utilizar anchuras de pulso por debajo de estos milisegundos para tratar esos capilares en la cara. Para las lesiones vasculares, la exposición de calor debería ser lo suficiente larga para conducir el calor, porque si no se recanalizan. O sea, para conducir el calor desde los eritrocitos a la totalidad de la pared del vaso. O sea, desde dentro del vaso a la íntima, media y adventicia. Si no se produce este efecto, el vaso se recanalizará. Una coagulación simple del endotelio es insuficiente, lo que estábamos hablando, ya que existe una correlación directa entre la erradicación permanente de una vena con el grado de penetración de lesión en el pared del vaso. Es decir, que aplicando anchuras de pulso cortas, aunque sea
suficientemente específica para absorbida por la hemoglobina y la hemoglobina, la posibilidad de daño térmico en el espesor del vaso es poquita, muy poca, y entonces dará lugar a la recanalización de ese vaso que hemos tratado. Lo que hemos dicho, la eficacia en la eliminación del vaso se produce cuando la profundidad del daño mural progresa desde el endotelio íntima y a las denticias, si no, se produce una recanalización y no es eficaz el tratamiento. El cromóforo principal del interior del vaso, evidentemente, es la hemoglobina. La hemoglobina tiene una amplia base de absorción que va de los 800 a los 1100 nanómetros, con un pico de absorción en esta banda ultravioleta de 700 a 1000 nanómetros, de 904 nanómetros. Existen tres elementos básicos para lograr una fototermólisis selectiva, que es una longitud de onda que alcanza y es preferentemente absorbida por la estructura deseada, una duración de la exposición menor o igual que la estructura tarda en enfriarse y una energía necesaria para alcanzar la alteración térmica, es decir, longitud de onda, anchura de pulso y energía, fluencia. La mayoría de las células humanas pueden resistir temperaturas prolongadas de 40 grados. A 45 grados los cultivos de fibroblastos humanos murieron después de 20 minutos. Sin embargo, estas mismas células pueden resistir temperaturas de 100 grados si la duración del pulso es menor a 1 milisegundo. Esto no se produce en base a la temperatura per se, sino a una combinación de la temperatura y el tiempo que rige el daño térmico coagulativo. Sin embargo, otro concepto diferente al tiempo de relajación térmica es el tiempo de daño térmico o TDT. Es el tiempo en el que la parte más externa del objeto alcanza la temperatura de daño tisular a través de la difusión del calor desde el objeto calentado a la parte más externa, alcanzando temperaturas de daño tisular, tiempo de daño térmico, que es siempre superior al tiempo de relajación térmica. Este tipo de daño térmico está definido por el daño integral de Arrhenius. Y hay dos procesos en el que se produce durante la irradiación al tejido. Es un proceso de calentamiento termodinámico y un proceso químico en el cual las proteínas se desnaturalizan perdiendo su integridad. Por debajo del punto de ebullición se produce una desnaturalización de las proteínas, que son 43 grados centígrados. Estas son las fórmulas de Arrhenius. Freno un poco porque es interesante la forma de Arrhenius, si bien mucho no se aplica porque es compleja, a lo que va la fórmula es que vieron cuando ustedes hacen tratamientos, por ejemplo, de radiofrecuencia, donde te explican de llegar a determinada temperatura y mantener esa temperatura por tantos minutos, ¿no? Para lograr determinado efecto. Bueno, esto es algo parecido. Yo mayor en menos tiempo o lograr el mismo efecto con menos temperatura, pero más tiempo de exposición. ¿Se entiende? Eso que estás hablando, Pablo, es el tiempo de daño térmico. Claro. La ecuación de Arrhenius habla justamente de que
por ejemplo, cuando están haciendo una radiofrecuencia, en la radiofrecuencia ustedes pueden o subir la temperatura a, no sé, 70 grados en 30 segundos o mantener 5 minutos, es un ejemplo, no lo sé, 5 minutos en 40 grados. Entonces, yo logro el mismo objetivo porque mantuve la temperatura determinada cantidad de tiempo y no necesité elevar la temperatura tan alta. Eso es la ecuación de Reynolds, que acá se puede ver en este cuadro, cómo mantengo en el tiempo, a ver si lo puedo poner con el mouse porque no lo encuentro, pero en el cuadro que están viendo, si yo ven los picos de temperatura, ven que Sí. hay una T que dice T Eden. Si yo bajo, es como que necesito más tiempo. O sea, como que si yo lo hago en el pico, yo necesito muy poco tiempo a esa temperatura. Ahora, si bajo, qué lástima que no me funciona el mouse. Si bajo del gráfico, yo necesito más tiempo para lograr el objetivo. Un ancho de pulso más largo. No sé si puedo. No me apare- ahí apareció el mouse. Ahí lo ven el mouse mío. Sí. Sí, se ve, Sí, sí. sí, se ve. Bien. Entonces, si yo subo la temperatura a esta altura, por ejemplo, no sé, digamos 100 grados, yo necesito poco tiempo de exposición. En cambio, si yo mantengo la temperatura acá abajo, en 50 grados, yo necesito todo este tiempo de exposición, de punta a punta, ¿ven? Entonces, acá se puede ver, ¿ves? El Tden, que es este largo, es igual a este. En este menos tiempo, pero necesito más temperatura. En este más tiempo, 43 grados, pero más tiempo en 43 grados. ¿Lo pueden ver acá que dice 43 grados? Que dice Pero ¿por qué TA. 43 grados si los fibroblastos se naturalizaban a los 40 grados? Es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, Si ok. yo, si yo necesito más tiempo, puedo tener, si yo tengo la exposición más larga, yo necesito menos temperatura. En cambio, con más temperatura, o sea, subo más la temperatura, lo necesito menos tiempo expuesto. Eso es la ecuación de Arrhenius, que Claro se que lo que puede ver. supera eso sería el tiempo de daño térmico. Si lo supera, hay daño. Exacto, yo necesito lograr esta temperatura y este tiempo, o sea, hacer una relación entre la temperatura y el tiempo. Si yo pongo este tiempo, ven acá que hay una T Eden, si yo busco este tiempo y lo pongo acá, solamente hago este cantidad de tiempo en esta temperatura, no le hago nada. Yo tengo que lograr todo este tiempo para lograr el mismo efecto que este, de desnaturalización de la proteína. Y yo te pregunto, el tiempo de relajación térmica, cuanto mayor tiempo, yo por ejemplo, no sé, lo pongo a 43 grados, pero necesito más tiempo para lograr el objetivo. Sí, Y si pongo a sí, 100 grados, necesito menos tiempo. En esos casos, obviamente el tiempo de relajación térmica va a ser directamente proporcional a la temperatura que aplico, ¿no? sí, pasa que con los láseres es muy difícil saber la temperatura que se está aplicando. ¿Entienden? Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo le subo la potencia y le aplico un pulso más corto, puedo llegar a tener el mismo objetivo que poniendo un pulso largo con menos potencia. Es complejo saberlo en láser, porque vos tenés que estar viendo qué temperatura llegaste en ese segundo. En cambio, en una radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia yo caliento la piel, veo qué temperatura está y sigo trabajando. Por eso, esta fórmula es muy difícil, no la van a aplicar, pero es solamente para entender el concepto. Por eso, a veces, cuando yo, en vez de poner más tiempo para eliminar un vaso que era más grueso, le subo la potencia y pude tener un resultado también bueno.
Digo, así terminamos Y una vez empezamos. que la temperatura es igual o superior a 43 grados centígrados del tejido diana, se pone en marcha lentamente un proceso de desnaturalización y se prolonga durante el tiempo total de desnaturalización. Hermano, el proceso de desnaturalización se hace exponencialmente con el aumento de temperatura y por lo tanto es útil introducir la temperatura eficaz de desnaturalización y el tiempo correspondiente sobre el cual se lleva a cabo la mayor parte de la desnaturalización. Agrego un comentario. Hoy están algunos infrarrojos, algunos los llaman NIR, ¿no? Los infrarrojos, que son pulsos de segundo y los hacen justamente con segundos para poner poca energía en mucho tiempo y tener un resultado de reconocimiento o bioestimulación, ¿no? Quizás hay algunas tecnologías que pueden estar hoy en el mercado que son infrarrojos y se utilizan así. ¿Qué es lo que hacen? Lograr un resultado exponiendo la luz en el tiempo, o sea, en tiempos de segundos. Entonces, si yo lo pongo en tiempo de segundos, yo tengo que usar potencias bajas porque no necesito levantar tanto la temperatura de la piel. Sí. En el entorno clínico significa que alcanzar una temperatura deseada no es suficiente y debe ser mantenida en el tiempo. Es contrario a la teoría del TRT, que son a los tiempos de relajación, en el tratamiento láser de los vasos y en el tratamiento del polígono piloso. Por contrario a la teoría de la fototermólisis selectiva. O sea, debe haber un tiempo de desnaturalización, una anchura de pulso más larga para lograr la total desnaturalización. Son dos puntos importantes, que es el de eliminación de venas y en el de eliminación del bulbo piloso, en los sistemas de depilación. Las mayorías de las aplicaciones láser en función de su longitud de onda son el neodimio YAG, el láser de diplomante pulsado, el rubí, alejandrita, diodo y neodimio YAG. O sea que el principio es el de frecuencia doblada, que es el 532. Esto es una curva de absorción por la longitud de onda, que está la melanina y la hemoglobina en función de las diferentes longitudes de onda, como el neodimio, rubí, alejandrita, diodo y neodimio YAG. En unas de las cuales las primeras son de 500 con efectos vasculares, las otras de 694 810 el pelo y ambas en el neodimio YAG. Yo creo que he finalizado la exposición. ¿Te quieres contar algo al alumno como para cerrar? Bueno, con respecto a los alumnos es, claro, agradecer su atención, la comprensión de esos conceptos que son básicos en la luz láser, y luego la complejidad del pedir perdón también por la complejidad lo tedioso que es el tener que explicar todos estos conceptos. Pero creo que son necesarios a la hora de la elección y a la hora de las terapias adecuadas que se realizan de forma clínica, en la coagulación de los vasos,
en la depilación y en la fotovaporólisis, que es mediante láseres de CO2 para el corte de expulsión del tejido como tumulaciones cutáneas. Y, por ejemplo, otra demanda que es la restauración cutánea, que es la eliminación de arrugas mediante láser. Y que se puede lograr, claro, con el Herbio IAC de 2094 nanómetros o con el CO2, que es el de 10.600. Y estas son las principales aplicaciones de la luz láser. Bueno, muchísimas gracias, Hilario, por toda tu charla. Así que bueno, nos veremos en unos meses en la próxima charla. Ahí terminamos la charla, los dos módulos que hubo hoy. Vamos a hacer un par de minutos para contestar algunos. A ver, no sé si pudieron ver todo, igual quedó grabada la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, como recién lo que vimos fue muy técnico, obviamente para entender cómo interactúa la luz con los tejidos hay que entender esto. Son muchos conceptos que quizás a lo largo de la diplomatura uno puede repasar estas dos clases y va a ser mucho más simple entenderlos porque ya luego de la parte de dosimetría y la parte de luz pulsada vamos a empezar específicamente con tratamientos, lo cual eso por ahí hace más dinámico y menos tedioso lo que es la asignatura, pero siempre tiene que volver a estos principios lumínicos para entender el porqué de cada uno de esos principios. La idea es que cada uno de los profesores, cuando arranque a hablar de cada uno de los temas, mencione, ¿no?, la relación de todo lo que vimos al principio con lo que va a hacer en las aplicaciones. A ver, nadie tiene una pregunta. Bueno. Te pregunto algo, Pablo. Con respecto, por ejemplo, en el caso de cuando usamos Nordlis, que usamos tratamiento vascular, que ahí tenés, o sea, la máquina misma te marca el tamaño del vaso, y esos milisegundos que se muestra en la máquina, que es de 1 o 2 pulsos, en el caso de vascular es de 2 pulsos, eso es porque está relacionado con el tiempo de relajación tisular, o sea, ¿te relaja para poder emitir de vuelta energía o no tiene que ver? No, mirá, por lo general, igualmente seguramente en los módulos vasculares lo vamos a ver bien. El Norlis no te marca doble pulso, salvo que sea una rosácea por ahí. Por lo general todo lo que es telangiectasia te marca un pulso, mancha de vinoporto también. Pero cuando se utiliza en vascular un doble pulso es para calentar esa hemoglobina y transformarla en metahemoglobina, que lo que hace es una mayor absorción del objetivo con menos energía. Entonces yo la transformo y después necesito menos energía para lograr mi objetivo porque absorbe 5 veces más la metahemoglobina que la hemoglobina. Por eso tiene un doble pulso, pero por lo general el doble pulso de los equipos, de todo general, cuando aparece un doble pulso, porque te lo recomienda la empresa, porque te da la posibilidad, es porque yo le digo dispará 10 joules, pero déjame 2 golpes de 5 joules, por ejemplo. Vos dispará 10 joules, pero disparámelo en 2 partes.
Y en el medio, dame un tiempo de relajación térmica, ¿no? Que sería, o un delay, se llama, para que se enfríe el tejido circundante, pero el centro del objetivo no enfría tanto como el tejido circundante. Entonces, uno cuando aplica un doble pulso puede ser más seguro, pero en algunos casos pierde efectividad. ¿Mm? Pero para un Y rejuvenecimiento, eso tiene que ver porque en el caso de la rosácea el tamaño del vaso es muy pequeño. claro, puede ser porque en las rosáceas son pequeños y quiero estar seguro, porque a veces cuando estoy tratando una rosácea no quiero, no quiero someter al paciente a un pulso agresivo. Pero, sin embargo, no sé, si tenés el Norley, yo te recomiendo que uses el pulso de rosácea que tiene un solo pulso, no el de dos. El de dos usalo más cuando tengas un fototipo más oscuro o quieras hacer también un rejuvenecimiento. Ah, perfecto, gracias Pablo. No. ¿Alguna otra pregunta? La idea, obviamente, que esta charla, porque es una charla muy técnica, donde hay un montón de conceptos. La verdad que el doctor habló de muchos conceptos y todos distintos, entonces fijar conocimientos es complejo cuando se habla mucho, pero sí van a ver que a lo largo de la diplomatura van a ver cada uno de estos conceptos más detallados y van a entender cómo se relaciona con eh, la dosimetría, la aplicación de cada uno de los tratamientos y por qué es importante entender cada uno de estos principios. Así que bueno, nada, estamos terminando, quedan 4 minutos, pero si no hay ninguna otra pregunta, yo voy a cortar la grabación y cualquier cosa que necesiten, tenemos